En este vídeo vamos a aprender a utilizar las diferentes herramientas 3D que nos ofrece After Effects. Estas últimas versiones han mejorado mucho las cosas que podemos hacer, sobre todo a raíz de la introducción de Cinema 4D como parte de las composiciones digitales. Vamos a poder seleccionar este motor para trabajar con diferentes aplicaciones 3D. Este ha sido el resultado. Vamos a ver ahora cómo hacer este cubo y este rótulo de cero. Como siempre, lo primero que hacemos es crear una nueva composición. Yo la voy a llamar 3D. Nos aseguramos que tiene la resolución de 1920 por 1080, 25 fotogramas por segundo. 5 segundos está bien para este ejercicio. Le damos a aceptar y vamos a ver o a trabajar con diferentes capas. Lo que voy a utilizar para hacer mi cubo es una capa de formas, que luego voy a extruir. Vamos a ver cómo se hace. Creo una nueva Shape Layer, una capa de formas, y a esta capa de formas, si me voy dentro de la capa, en Add voy a añadir un rectángulo. Lo único que he hecho es generar un patrón de una forma cualquiera. Veis que aquí en Add podéis hacer rectángulos, elipses. Yo, para hacer mi cubo, es suficiente con que cree un rectángulo. Y a este rectángulo, en Size, le voy a dar un tamaño de 500 píxeles por 500 píxeles. Tenemos el patrón, pero no tenemos relleno, con lo cual a este patrón hay que añadirle un fill, un relleno. Le damos a Add, Fill, y veis que ya tengo mi cubo. No es un cubo todavía, es un cuadrado, porque todavía no lo hemos extruido, pero ya tiene un relleno, ya tiene un color. Yo voy a ponerle aquí, si le dais a Fill en la flecha, podéis cambiar diferentes propiedades de este relleno. Yo lo único que voy a hacer por ahora es cambiarle el color a un azul oscuro, que luego nos va a dar bastante juego para iluminar y demás. Lo siguiente que vamos a hacer es extruir. Vamos a empezar con el trabajo 3D propiamente dicho. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esta capa en una capa 3D. Para eso me tengo que ir aquí, ¿vale? A 3D Layer. Ahora mismo ya he generado, veis aquí los tres ejes, una capa 3D dentro de mi composición. Y veis que hay una serie de menús que aparecen en esta barra de herramientas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Os lo adelantaba al inicio. En el espacio clásico de 3D no tenemos demasiadas herramientas, pero podemos utilizar el compositor de Cinema 4D para sacarle muchísimo partido a After Effects. Vamos a verlo. Cambio aquí de Classic 3D a Cinema 4D. Ya estamos trabajando con Cinema 4D y veis que justo debajo nos han aparecido unas opciones que se llaman Geometry Options y Material Options. Estos son los parámetros por defecto que nos va a permitir modificar Cinema 4D. Pero vamos a aprender primero qué significa desplazarnos y movernos por un espacio de composición 3D. Al lado, en Active Camera, yo tengo una vista por defecto que puedo modificar como quiera. Si le doy, por ejemplo, a Custom View 1, ahora mismo con los ejes distribuidos de una manera distinta, tengo otra visión dentro de mi espacio 3D, que es la que me va a servir ahora para darle profundidad a mi figura, para crear el cubo. Pero veis que puedo elegir ver el alzado, los diferentes perfiles de mi imagen. Me vuelvo a ir a la cámara por defecto y lo siguiente que vamos a hacer es cómo desplazarnos nosotros por ese espacio 3D. Veis que aquí hay tres controles: rotación, orbit around, el paneo, el desplazamiento y
el dolly, que es para acercarse o alejarse, zoom in y zoom out. Voy a poner, por ejemplo, la rotación y veis que dentro de la rotación puedo elegir 3 modos. En el caso de la rotación, siempre voy a utilizar Orbit Around Camera. Yo siempre recomiendo que por defecto utilicéis este parámetro así. Porque veis que ahora yo estoy desplazándome por el espacio 3D, estoy realizando esa rotación, pero teniendo en cuenta como referencia el centro del espacio 3D de la cámara activa, que es lo que nos va a interesar para luego hacer una animación. Lo mismo con pan y lo mismo con dolly. Veis que con dolly lo que hacemos es acercarnos y alejarnos, zoom in y zoom out, y con pan desplazamientos de posición, ¿vale? Voy a centrarme ahora en crear mi cubo, ahora que hemos visto la forma de desplazarnos por el espacio 3D. Para ello, en Custom View 1 ya tengo ahora mismo mi cuadrado plano que voy a convertir en un cubo. Y lo que tengo que hacer es, en Geometry Options, veis que hay un ajuste que se denomina Extrusion Depth. Tengo que extruir este objeto, los mismos píxeles que yo he colocado como dimensiones en el patrón del rectángulo. Aquí tengo un rectángulo de 500 por 500, entonces tengo que extruirlo 500 píxeles para que me quede un cubo. ¿Veis? Ya tengo mi cubo hecho. Ahora, vamos a ver cómo queda nuestro cubo. Veis que no tiene absolutamente ningún tipo de profundidad, ni tiene sensación de objeto 3D. ¿Por qué? Porque a nuestra escena lo siguiente que le tenemos que añadir es una luz. Vamos a aprender cómo crear luces en nuestro espacio de composición 3D. En la pestaña de composición le damos a New y le vamos a dar a Light. Veis que hay diferentes tipos de luces. Yo en este caso voy a utilizar una luz tipo spot, un cono de luz. Es un único haz de luz que lo que va a hacer es generarme zonas muy contrastadas, que luego voy a rellenar con una luz de ambiente. Y a partir de ahí vamos a definir un esquema de iluminación. Incluyo mi spot, de momento no cambio nada más, vamos a poner el ángulo del cono de luz estándar, la intensidad al 100%, le doy a OK y veis que ahora mismo, por cómo se coloca por defecto esta luz tipo spot, solo tengo iluminada una región de mi cubo, la región frontal. Pero, como cualquier otro tipo de capa, la luz tiene diferentes propiedades de transformación y, por supuesto, la posición se puede modificar. Yo estoy cambiando la posición en el eje Y y veis que el cubo ya al menos tiene diferentes áreas con una iluminación distinta y ya tenemos una mayor sensación de profundidad. Para modificar la intensidad lo único que tendríamos que hacer es ir a Light Options y darle más o menos intensidad. Yo lo voy a dejar así de momento. Y vamos a añadir la luz de relleno, la Ambient Light. Lo mismo, New, Light y Ambient. Okay. Y veis que sin modificar nada, la Ambient Light no solo ha iluminado completamente el cubo, sino que ya tenemos todas las regiones visibles y bastante iluminadas. Por lo tanto, esto lo mismo, la Ambient Light tiene también opciones para modular la intensidad. Si queréis más o menos contrastes entre las diferentes regiones de vuestro cubo. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir un rótulo, pero un rótulo en 3D. Vamos a partir de una capa de texto plano, y la vamos a extruir como hemos hecho con el cubo. Con lo cual, en primer lugar, añado una capa de texto
Vamos a escribir UC3M. Veis que no veo nada. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es transformarla como capa 3D. ¿Veis? Ahora mismo ya veo UC3M. Y ahora voy a colocar, antes de extruir, la capa de texto donde corresponde, en este caso, pues encima del cubo. ¿Veis? Ya es un segundo elemento 3D para el que voy a necesitar desplazarme o moverme en las diferentes vistas de la cámara. Y por eso digo siempre que es muy útil tener en cuenta estas herramientas de desplazamiento, sobre todo la de rotación, para yo ver dónde se está colocando en el espacio 3D. Entonces, en el eje Z la voy a desplazar hacia atrás para que se quede justo encima del cubo, que parezca que descansa sobre el cubo. Voy a ver qué tal queda ahora en nuestra cámara activa, que también la habíamos rotado. Me voy a front, a ver, bien, voy a bajarle un poquito en el eje Y, voy a bajarle un poquito en el eje Y, y yo creo que así queda bastante bien. Si acaso le voy a bajar un poquito la escala para que no parezca que esté tanto el tamaño del cubo. Y por último, voy a volver a cambiarle la posición para centrarlo un poquito más. Vale. Pues ya tengo mi rótulo colocado en el espacio 3D y la siguiente operación es extruir este rótulo, que el texto plano pase a ser en 3D. Entonces, tal cual hemos hecho, tenemos las propiedades geométricas, las Geometry Options, y aumento el Extrusion Depth. Y veis que automáticamente mi rótulo cambia en el eje Z y hemos pasado de un rótulo plano a un rótulo en 3 dimensiones. Y ya tenemos una composición con 2 elementos 3D, 2 capas 3D, una serie de luces, y lo que nos faltaría es una cámara virtual con la que vamos a animar un movimiento de cámara. Para añadir una cámara virtual en After Effects nos vamos a ir a New, Cámara, Cámara 1, dejamos el preset como está, OK, y directamente veis que aquí en Active Camera ya podemos seleccionar para ver la vista de la cámara desde la cámara 1. ¿Qué es lo último que voy a hacer para terminar este ejercicio? Voy a animar la vista de la cámara, voy a hacer una animación utilizando el Orbit Tool. Como estoy en la vista de la cámara, puedo definir exactamente en qué punto va a empezar y va a terminar mi movimiento de cámara. Lo que tengo que hacer antes de empezar a animar es definir cuál va a ser la posición de inicio de mi animación y, en segundo lugar, activar los keyframes. Aquí tengo mi primer keyframe, esta va a ser mi posición inicial. Como estoy con la vista de la cámara, estoy viendo exactamente el movimiento de cámara a tiempo real. Yo siempre recomiendo tenerlo así establecido. Y me voy al segundo 5 y vamos a ver. Cambio la vista de la cámara haciendo ese movimiento que quiero rotatorio para precisamente poner en valor el espacio 3D en el que estamos trabajando, y ese cambio en las diferentes coordenadas ya ha sido almacenado en este keyframe y ya tengo mi movimiento de cámara hecho. Vamos a ver cómo ha quedado. Y ya lo tengo. He creado 2 capas 3D, he añadido una luz tipo spot y una luz ambiente que hace de relleno y una cámara virtual que he animado.